Ya que estamos hablando de Petro fue, bueno, estos meses ha sido noticia porque entró en un rifirrafe, entró en un... porque se puso a criticar al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Bukele lo está haciendo re bien. Bukele, o sea, hay que discutir de Bukele, porque lo de Bukele es un caso redenso. Bukele lleva años recibiendo críticas. Sobre todo, lo más curioso de Bukele es que recibe críticas a nivel internacional, porque dentro del país, dentro de El Salvador, la gente lo adora. Al man lo ama. O sea, el man tiene una aprobación como el 90%. Es que lo cual en un presidente es muy hijueputa. Es que eso es lo que uno tiene que escoger, güey. Uno tiene que escoger a alguien que gobierne su país, que le valga verga al resto de los países, güey. Sí, que gobierne su país. Entiendo el punto de vista, pero porque son las críticas. El Salvador es un país centroamericano que desde hace años viene estando puteado por la inseguridad. De una manera tenía salvaje, un índice de homicidios. Es un país donde está muy centralizado el tema de las bandas criminales, sobre todo por de las peores que han existido en la humanidad, que son los maras salvatruchas. Son de los peores que han existido. O sea, es una banda criminal que tiene operaciones desde lo más alto de México por toda Latinoamérica, incluso hay partes de Europa donde están, y los manes son una banda criminal demasiado densa, y ellos El Salvador lo tenían agarrado por todas lados. Llegó Nayib Bukele, que él venía de ser alcalde, 2 veces alcalde, de 2 regiones diferentes de El Salvador. Okay. El man llegó siendo la opción, él mismo se considera un mismo presidente de izquierdas, mira eso, mira lo curioso. Él en campaña, él mismo se definía como presidente de izquierdas. Y llegó con la promesa de solucionar el problema de seguridad. Entonces las lluvias al gobierno le caen por 2 cosas. Primero, por ciertas medidas económicas que a la gente le parece peligrosas, porque el man quiere volver el Bitcoin la moneda oficial de El Salvador. Aleta. Denso. Eso es muy aleta. Eso es muy aleta. En este momento no es recomendable. No, en este momento yo creo que obviamente ese proyecto ya él está como, bueno, esto por sí, ahora. No, ese proyecto pongámoslo aquí. Pero a nivel de seguridad, lo que ha hecho es una guerra salvaje. Salvaje, o sea, lo que hizo Uribe aquí en las FARC, más o menos a ese nivel, incluso mayor. Lo que está haciendo Nayib Bukele. Bueno, pero es que de hecho se compara mucho. O sea, cuando Colombia eligió Uribe, se compara mucho la situación. Cuando Colombia eligió a Álvaro Uribe es porque estábamos en una situación de inseguridad muy similar a la de El Salvador. No quiero decir que en este momento estamos en una situación mejor, pero es que en esa época no se podía salir. No se podía viajar. No se podía viajar porque te secuestraban. Sí, vaya. Entonces escogieron a Álvaro Uribe pues porque este man sí. Había un problema que resolver, era muy claro. ¿Y este sí lo resolvió? Sí, lo está resolviendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le caen las estas? Porque... rompe todos los derechos humanos. Sí, pero hay que ser un poco más específico, porque lo que pasa es que el man hace poquito inauguró una cárcel que es una cárcel rebasta. Sí, una cárcel con capacidad de 3.000, ¿no? 3.000, 4.000, o sea, es una vaina rebasta. Bueno, o sea, tampoco, ¿no? O sea, de hecho, él dijo, o sea, yo vi un análisis de eso, porque de hecho hicieron un análisis, es que eso se volvió muy viral. Sí. Y han hecho análisis de arquitectura de eso, y no tiene esa capacidad. Pero en la manera en la que el tipo está usando el espacio, claro, obviamente la da. Claro, porque mete más, por ejemplo, mete más presos dentro de una misma celda de lo que realmente esa celda. Y la última afirmación que hizo, la última se volvió brutal porque el tipo dijo, este país no va a sostener la alimentación de estos miserables. Sí, o sea, básicamente... A esta gente le toca trabajar dentro de la cárcel para que se les dé comida. Básicamente la tesis de él es, los derechos humanos de la gente trabajadora son más importantes que los derechos humanos de los criminales. Bueno, yo te pregunto de tú allí. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Hasta cierto punto, porque ¿qué es lo que pasa con Bukele? Las guerras, y eso también es muy comparable con lo que pasa aquí en Colombia, cuando tú las escalas a ese punto tan alto, se te descontrolan. ¿Qué es lo que le están criticando? A Nayib no le están criticando meter salvatruchas a la cárcel. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo qué sé, tiene medidas como después de cierta hora de la noche hay patrullaje, y al que encuentren afuera con mínimo sospecha o indicio de ser algún pandillero o algo así, o sea, se lo llevan con un juez, que todos los jueces allá de hecho tienen la cara cubierta en el momento de hacer los juicios, porque si no se los bajan básicamente, y los encierran. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se está quitando mucho la presunción de inocencia. Hay muchos casos que no están siendo juzgados, que no están siendo comprobados. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, y también, desafortunadamente, siendo una realidad, dentro de estas pantallas criminales hay muchos menores de involucrados. ¿Por qué? Pues porque nacieron en ese entorno y nada que hacer. Y hay muchos de estos menores que están terminando en esas cárceles. ¿Por qué?
porque lo que está haciendo Nayib es eso. A mí no me importa. Si tú estás involucrado en estas vainas, seas quien seas, llegas allá. Ok. No es lo que yo había leído. Yo había visto que... Pues es que a mí tampoco me consta. Es lo que los institutos internacionales están diciendo. Sí. Hay dos ONGs que están muy encima de ese tema, pero pues, hombre, una ONG no le puede decir a un país cómo gobernar, ¿no? En su defecto le pueden decir, pues mira, ya que tú tomas por estas medidas, pues lamentamos decirte pues que El Salvador ya no hace parte entonces de nuestros países para futuras acciones y demás, y básicamente como terminar un noviazgo, ¿no? Como que tú te vas por allá y yo voy por allá. Yo voy por allá, cada uno en su cuento. Y ya. Exactamente. Pues que obviamente no es lo que ningún país quiere, porque pues al final de cuentas estar metido en ONGs es lo que te saca de líos no planeados. Sí, no planeados, ¿no? Pues no. O sea, no es por nada, pero ¿cuál es la diferencia entre Turquía e Irán con el terremoto que hubo hace poco? Sí, claro. Pues que Irán hace parte de varias ONGs, Turquía hace parte de varias ONGs, Irán no hace parte de nada. Sí. A Turquía llegó a ayudarlo todo el mundo. Y Irán ahí, güey. Es como cuando se caen dos niños en bicicleta, pero solo ayudan a uno. Es lo mismo, güey. Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué no ayudaron al otro? Pues, o sea, hay muchas razones. O sea, obviamente hay muchas razones. ¿Tiene que ver con el color de piel? Obviamente hay muchas razones. O sea, ¿qué te digo yo? O sea, está más relacionado a sucesos del pasado, como esas partidas de Clash Royale en las que a alguien se le cayeron dos torres, güey. O sea, es como, está como muy relacionado a cosas del pasado. Pues porque al final la mayoría de ONGs vienen con impulso del Banco Interamericano de Desarrollo, pues eso está en Estados Unidos. Las cosas como son, güey, ya. Pero, claro, entonces, Bukele lo que dice es que el tipo no le tiene miedo a nada, ¿no? O sea, el tipo sale y dice, están muy preocupados por sus pandilleros, se los llevo, se los regalo. ¿Cómo es que digo? Se los doy al 2 por 1, güey. Entonces, claro, o sea, tú llegas de presidente de una ONG, oiga, estoy preocupado por la seguridad de esa gente, bueno, lléveselas, pero no tanto, o sea, no estoy tan preocupado, o sea, sí. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué me preguntabas? ¿Qué me parece? A priori... A mí se me hace recapo. O sea, no, a mí no se me hace capo. A priori, se supone que es lo que tendría que estar haciendo un presidente, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene como El Salvador. Es que la vida ahí era casi imposible, weón. La criminalidad está en todos lados. Entonces yo entiendo las medidas y entiendo hasta cierto punto todo lo que hace Nayib. El problema es eso puede escalarse a lo que pasa en Colombia, que llega un punto en que por hacer tanta, ¿cómo decirlo?, sin tregua, como tanta batalla sin tregua, se desboca en casos como, yo qué sé, los falsos positivos, tipo falsos positivos, porque se le está dando mucho incentivo a las fuerzas salvadoreñas por atrapar criminales. Entonces, ¿en qué momento la moral de las instituciones del Salvador van a llegar al punto de decir, este realmente es pandillero, este puede que sea pandillero, este sabemos que no es pandillero, pero nos conviene? Pero lo cogimos mal parqueado. Exactamente. Entonces es como, de hecho Nayib, soy fan de lo que hace Nayib porque las cosas como son, sí, que con la educación se resuelve todo eso, pero son medidas muy a largo plazo, weón, y hay cosas que hay que resolver ya. Cosas que resolver ya, weón. Y lo que está haciendo Nayib es, marica, si queremos que el país evolucione, el primer problema que tenemos que resolver es porque esto no nos deja hacer nada, weón, no nos deja hacer nada. No, pero es que no, o sea, uno no... Hombre, yo o sea, la persona que dijo lo de la educación fue Petro, o sea, es bueno, o sea, pero es que uno no... Uno no da soluciones a problemas que tienen que ser accionados con políticas sociales, en mi opinión. O sea, sí, tú no, o sea, porque es que eso tenía que ser accionado, o sea, algo necesitaba hacerse, o sea, independientemente, algo había que hacerse. Sí, algo tenía que hacerse, o sea, no se podían sentar a hablar, o sea, la cosa tenía que ser accionable, o sea, lo que se fuera a tomar tenía que ser una medida accionable. Sí. Es así. No que vamos a hacer un proyecto con fecha de entrega de aquí a 30 años, no. Eso tiene que ser algo accionable. Entonces, claro, llega aquí mi amigo, mi presidente, a decir, no, es que en Colombia solucionamos con educación. Yo como colombiano puedo decir que aquí no solucionamos nada, o sea, que Colombia es súper inseguro, o sea... Sí, tenemos problemas endémicos de seguridad desde hace años, de los años. Dios me ampare de subirme a un Transmilenio usando falda algún día, o sea, menos mal, o sea, o sea, no soy yo la persona que queda como machista al decir esto, sino la sociedad colombiana, no sé.
Menos mal a los hombres casi que no nos pasa nada en Transmilenio, pero Dios me ampare ser mujer y subirme al mío, al Transmilenio. O sea, ¿sí viste lo que pasó el otro día? Una niña de 17 años, un tipo se iba masturbando al lado de ella. O sea, y esas son cosas que hay que accionar. Es a lo que voy, es a lo que voy. Muchas cosas suenan muy bonitas. Y todos los organismos internacionales son como, ay, que los derechos humanos, que yo no sé qué vainas, ¿qué están haciendo ustedes para mejorar la puta situación de El Salvador? Es que hay algo que hay que accionar. Hay algo que hay que hacer, güey. A mí no me gusta la solución, pero la quimioterapia es una solución para el cáncer y es una mierda, por mucho que no guste, güey. Marce, ¿tú nunca te viste esta película? Que el protagonista principal... Bueno, mentiras, tiene como 4 protagonistas. Es la guerra entre los Utsis y los Tutsis. Y... Ah, sí, eso es en... ¿Eso es en África? Sí, eso es en... No me acuerdo si es Sudán. Sí, pero es sí. Es en África y es como... Sí, es un país africano. Son como 2 ideales y al mismo tiempo de razas. No sabría cómo... Tribus, esos son tribus, de sí, hecho. o sea, y son ideales políticos al mismo tiempo porque a la hora de elegir gobernante la gente evalúa mucho si tú vienes de tal... Total. Y hubo como una guerra civil. Entonces intervinieron las ONGs. Cuando una ONG interviene en un país, esa ONG no debería utilizar armas porque pues está promoviendo un conflicto internacional en un conflicto nacional. O sea, tú no vienes en una guerra civil. O sea, no pueden venir. Si Colombia se está peleando por alguna razón, la mitad de los colombianos contra la mitad de los colombianos, no pueden ir a Estados Unidos a ayudar a una mitad de los colombianos porque convierte un conflicto nacional en conflicto internacional. Obvio. Entonces esa es una ley clara, eso es evidente, es como que el agua moja y no hay otra manera de cambiarlo. Sí, pero sí, eso ya está ahí. Claro, el conflicto de esa película radica en usted qué tan lejos está dispuesto a llegar, ¿sí? Porque hay que accionar. Entonces claro, está el tipo de la ONG, la gente no lo iba a tocar a él, no le interesaba tocar a él, pero iban como a matar venían como 20 tutsis a matar como a 5 de los otros. Sí. Y hermano ahí. Hasta que llega el momento en el que el tipo, pues porque es una película, yo creo que en la vida real no lo habría hecho, y pues saca el arma y efectivamente defiende a esa gente. Entonces ahí, técnicamente, de manera teórica, ese tipo acaba de convertir ese problema en un problema internacional. Porque pues ese tipo además era como europeo, o sea, sí. pues, o sea nada que ver. Nada que ver. Sí, se van nada que ver. Nada que ver. Entonces, la opinión internacional tampoco es muy relevante a la hora de resolver problemas nacionales. Sí, porque poco se puede hacer sin que tú puedas destallar un conflicto de mayor escala. Hombre, lo de Nayib y Petro se calentó, además Petro que dispara. Pero son solo palabras. Petro en ese Twitter dispara como borracho en fiesta, huevón, o sea, pero... Yo no sé, alguien debería quitarle el Twitter a Petro, o sea, por favor. Ese tipo gobierna por Twitter, es una barbaridad, sí, creo. Una barbaridad y lo defiende estúpidamente. La otra vez le preguntaron como, oiga, ¿y usted por qué se la pasa en Twitter? Ese es mi método de comunicación. Sí, creo. Capo, tú no tienes un programa a las 6 de la tarde en el que salen todos los canales nacionales. Pues es que, a ver, yo eso no lo critico porque un presidente también tiene que ser muy consecuente con el entorno en el que vive, güey, ¿sí? Ya nadie, ¿qué? Ya nadie ve televisión, por ejemplo. Por ejemplo, la gente de nuestra edad ya no ve televisión. Y por eso hay un político que está intentando crearse una carrera política. ¿Qué va a hacer? ¿Hacer tweets o aparecer en televisión? Pero es que ese man ya no tiene que crearse una carrera política, ese man ya está haciendo está ejerciendo. Claro, o sea, está pero sigue estando en el mismo contexto político. Porque, parce, si vamos a criticar eso, tenemos que criticar a Obama. No, obviamente. Y tenemos que criticar a Nayib Bukele, sería el primero que tenemos que criticar, porque ese man es un presidente de la era digital. Ese básicamente volvió presidente por redes sociales. Pero es que el tipo hace accionables. Sí, obvio, o sea, obvio. El tipo hace cosas. Sí, o sea, el tipo realmente hace, weón. Sí, entiendo, no es solo tilintilín ni nada para exactamente. Entiendo, que yo podría, pero bueno, yo no vine aquí a hablar de sí. Entonces, a mí, yo qué lectura me llevo de Bukele, no, es que una maravilla, o sea, de verdad, a mí se me hace excelente porque es que no es por nada, pero a mí me han atracado 2 veces en la vida. Una vez tenía 16 años, nada, evidentemente no hice nada, además me atracaron con un vidrio roto, como con una botella de... Con la voz. Sí, o sea, una situación de inseguridad terrible, me atracaron en la 116. Y que eso es un lugar donde... Sí, iba para el Colombo, solo que iba muy temprano, porque pues uno en Colombia tiene que llegar muy temprano a todo lado. Exactamente. Y muy temprano a veces está solo, güey. Pero esa es una zona que se supone es bien, güey. Hay gente que... O sea, hay gente... De hecho, yo conozco, no voy a decir su nombre, pero conozco un amigo que le robaron el celular, o sea, no ese mismo celular, le robaron 2, muy salado, en la misma semana, güey.
uno se lo bolsillaron, como que no se dio ni cuenta, llegó a la oficina y compró otro en reemplazo de ese, y a ese sí lo atracaron abiertamente. Sí. 2 celulares en la misma semana, hombre, eso pega Sí. un músculo financiero, entonces, y ahí que, o sea, Exacto. y ahí sale, entonces Y usted, lo- por y lo- ejemplo, ese man, mi amigo, Sí, no voy a decir su nombre, pero ese man está furioso. claro. Y el tipo va y pone las denuncias. ¿Y las denuncias para qué sirven? Básicamente para que te desconecten la línea y ya. O Y sea, ya. básicamente nada más porque no, Por lo menos acá la policía no va a hacer nada más. no y, va a ser no, absolutamente y no hablo nada. netamente de Colombia, hablo en general en lo que se ve en Latinoamérica, la policía en casi todos los países. Pues es entonces te gastaste, hombre, si ganas muy bien en reemplazar 2 celulares, te gastaste la tercera parte de tu sueldo. Una persona promedio, la mitad o incluso más. Porque es que son 2 celulares en una semana, o sea, y no puedes quedarte sin celular, o sea, en tu defecto te puedo comprarte una igual. Ay, flecha ya o sé de algo. qué amigo estás hablando. Puede ser, pues es del trabajo, pero puede ser, Ah, la vida, no, entonces no. la vida es un pañuelo. No, pensé que hablas de Boggy. Ah, también, no, es que sí, de hecho también, sí, también, Sí, también, sí. también. Tengo 2 amigos. Tengo 2 amigos a los que le Ahora tengo. Espera, llamo a uno y a ver si ya compro otro celular. me contesta alguien más. Es que me acabo de chorear este celular. Te hablo de la modelo. No, a mí me extorsionaron una vez. A mí me extorsionaron una vez por redes sociales. Cogieron una foto mía y me tocó pasar plata. O sea, me tocó pasar plata, fue una locura. Y fui y puse la denuncia y fue como, bueno, ya vamos a bloquear esos usuarios, a cerrar esas cuentas, no se preocupe. Yo, bueno. Como yo eso lo pude haber hecho yo en mi casa, tan remarica. No, porque pues se los bloquea, o sea, como que ya, digamos, tu número de celular ya no puede hacer llamadas a Ah, ningún no, otro eso era número. Sí. que las otras cuentas. O sea, Ok. como que lo dañan. Ujú. Sí, que me tocó ir a la 100, que ahí es donde está el Gaula, eso de, Sí. Sí. de robos digitales y toda la vuelta. De inteligencias artificiales. ChatGPT haciendo jueces. Qué locura, eso es una vuelta. Pero Colombia es un país súper inseguro, o sea, Sí. entonces también me pone a pensar y yo por ejemplo, yo siento que, hombre, pues ya que viniera aquí... ¿Siente que nos falta un Bukele? No tanto, o sea, pero sí alguien que tome acciones. Por ejemplo, es que Petro no ha hecho nada, o sea, Petro no toma acciones. Duque tampoco, o sea, Duque era un idiota. Pero, precisamente, o sea, o sea, es que Colombia se viene tragando un combo aquí donde, o sea, nos están metiendo un combo. O sea, venimos de Santos que vendió una paz falsa, pero la paz más falsa del mundo. O sea, El Nobel de Paz más falso de la historia. marica, eso era un Nokia disfrazado de iPhone. No tenía ningún sentido. Es que weón. estaba el Oro Golf y ese puto. Esa es la estafa más grande del mundo. Esa paz no existió todos los días. Pues, hace poco hubo una Las FARC masacre. sigue existiendo. Sí, weón, las FARC eso no existe. Y sí. hubo una masacre hace unos días en el Cauca. Toda la semana hacen masacres acá. De hecho, Santos firmó la paz, la supuesta paz, y como a la semana pusieron una bomba en la General Santander. ¿No? Sí, me Marica, o acuerdo. sea, esa es la paz más falsa del mundo. Si usted me está viendo de otro país, ya le digo yo que esa es la paz más falsa del mundo, pero... Hombre, ¿usted alguna vez ha comprado algo chiviado? Y esa paz. O sea, ¿usted alguna vez ha comprado algo pirata? O sea, algo que le vendieron re pirata. Claro. Sí, ese disco de música que supuestamente traía 400 canciones y trae 3. Algo re pirata. Ahí y está, esa paz. ahí está el crimen. Entonces, claro, está esa paz, luego está Duque, que es que Duque, o sea, solo en su manera de hablar, no, o sea, no, y Petro, no, es que no, o sea, Colombia nos viene metiendo un combo, entonces, claro, a mí sí me serviría, tal El vez, Big Mac Combo. sí, tal vez no un Bukele, pero alguien que accionara algo, alguien que hiciera algo, ¿sí? Porque Que es que, entiendo. sí, aquí, yo creo aquí que- llega Petro y no hace nada, antes se pone a criticar al otro, y la otra diciendo helicóptero, De hecho, No. el mismo Bukele le respondió como, ¿usted no es presidente de Colombia? ¿Usted qué tiene que ver acá? Vaya y ¿Tú- resuelva los problemas de ¿Tú su viste país. la respuesta de Petro? O sea, Bukele le dijo como, oiga, es que en mi gobierno hemos bajado los homicidios como de 300 a 2, ¿no? O sea, de Ujú. 300 homicidios a 2. Sí. Y Petro le responde, desde 1993 Colombia ha disminuido porcentualmente 30 años, weón. O sea, 30 años. O sea, el man llegó hace 6 meses, Sí. responde con datos de 30 años. Sí, 30 años donde no ni pinchaba ni cortaba. Entonces, claro, o sea, Sí, el punto de mi perro aquí es cuando tú vives en inseguridad, el discurso es muy bonito, pero el día en que atracan a tu mamá o le hacen algo, tú vas a creer que esa persona esté
podrida en la cárcel, weón. Que ¿Ah, se sí? haga justicia. Es justicia, lo que se busca es justicia realmente. Parce, Justicia que algo aquí yo que en no- Colombia soy muy desconfiado y creo que todos los Sí, colombianos. todos. Parce, ¿tú cuando Todos. vas donde tu novia, vas caminando o vas en tu carro? No, yo voy en carro. Parce, yo también Yo voy en salgo carro y si ya me tengo que volver a cierta hora, yo me ¿Pago quedo. un carro, güey? No, me quedo, o directamente me quedo allá. Sí, obvio. Yo, Sí. parce, yo hago lo mismo, o sea, yo también voy a algún lado, pago un conductor, o voy en mi vehículo, o no voy. O sí, o sea, O le digo a la persona, no, tengo una reunión re importante de trabajo. parce, porque eso ya no es tan meme, ¿sí? Ese meme de, ay, sí, acompañas a tu novia a su Sí, casa no. y luego te devuelves corriendo, eso No. no funciona, weón. Los ladrones corren más rápido que uno. Y eso no es, funciona. y pónganse en el contexto que eso es un hombre. Nosotros teníamos una amiga que afortunadamente se largó de acá y se fue a Europa, que ella parchaba con Llévanos. nosotros, llévanos por favor, Llévanos. Te lo suplico. que ella, o sea, parchábamos y ella vivía como a 15 minutos caminados de acá y terminábamos a parchar 7, 8 de la mañana y cuando se iba ella era como, hay que acompañarla, weón. No hay manera posible de que dejemos a esta vieja irse sola a su casa. Yo No hay manera. lo más ilegal que hice una vez en mi vida fue precisamente por ella. Una vez fuimos a tomar. ¿Tú estabas? Sí, yo creo que fuimos. Íbamos con ella y una amiga y Y fuimos si no me acuerdo, no pasó. fuimos a tomar al BDC y salimos como a las 2 de la mañana. Los Ajá. beats estaban carísimos. Ajá. No se podía quedar, alguien tocaba llevarla. Pues yo ya tenía como unos tragos encima. Marica, igual la llevé, o sea, Sí. digo, me fui como de primera y con estacionarias y ahí conduciendo lo mejor que podía. Pero no le iba a decir, no, vete sola, o sea, es que no hay manera. No, es que no hay manera. De hecho, imagínate, o sea, ¿qué tan inseguro es tu país que sale mejor que te lleve a alguien con unas copas a que te vayas A que caminando? te vayas caminando. O sea, literalmente, ¿qué está pasando? Imagina, sí, Yo no, la imagina iba a la llevar, comparación. yo no la iba a llevar, ella me convenció, o sea, literalmente me dijo, Pipe, te lo suplico. Sí. Yo le ofrecí, o sea, aquí tengo un cuarto y después yo le ofrecí, quédate acá y me dijo, no, pero es que mis papás, o sea, tú también Sí, seguramente le ofreciste su casa, o sea, es que sí o no, pero, hombre, o sea, Colombia es muy inseguro, entonces claro, ya acá está otra criticar al otro. Sí. Yo pues no. Esto es como que no, o sea, no tiene sentido, weón, eso no tiene pie con Concéntrate en los problemas de tu país y resuelve los trapitos socios de tu propia casa. Sí, acciona Pero algo. acciona algo. Ahora estamos hablando de organismos internacionales